Israel no puso a los palestinos en una prisión en Gaza. Hamas puso a los palestinos en una prisión en Gaza. Gaza pudo haberse convertido en Singapur. Tenían el dinero, tenían más dinero llegando a los territorios palestinos y todavía les sigue llegando de todo el mundo. ¿Y qué hicieron con él? Construyeron una infraestructura de túneles debajo, más grande que el sistema de metro de Nueva York, en lugar de ayudar a su gente. Bueno, quiero empezar con la acusación de la ocupación. Israel estaba ocupándose de sus propios asuntos desde que existió. Se acercó al mundo árabe. Quería tener paz con el mundo árabe. En 1964, cuando se fundó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Cisjordania estaba en manos de Jordania, era Jordania. Y Gaza estaba en manos de Egipto, era Egipto. Así que la OLP se fundó en 1964 no por ninguna ocupación. Querían arrojar a los judíos al mar y deshacerse de cada judío en Medio Oriente. Israel lo intentó repetidamente. La única razón por la que los palestinos perdieron en el 67 y perdieron Gaza y Cisjordania es porque Israel se adelantó a un ataque contra ellos. Y una y otra vez Israel les tendió la mano para hacer la paz con ellos. En el año 2000, Ehud Barak les ofreció devolverles el 97% de los territorios y ellos lo rechazaron una y otra vez. En 2005, cuando Israel se retiró de Gaza, dijeron, está bien, les vamos a dar su propio estado, les vamos a dar su propio territorio. Israel sacó por la fuerza a su propia gente. Luchando contra las fuerzas de defensa de Israel, los sacaron de Gaza. No solo sacaron a la gente, también desenterraron los huesos de los judíos muertos de los cementerios, porque sabían exactamente lo que los palestinos iban a hacer con los cementerios. Así que en 2005, cuando Israel se retiró de Gaza, no quedó ni un solo judío vivo o muerto en Gaza. Les entregaron la llave y les dijeron, está bien, perfecto, ahora construyan su propio lugar, son independientes. Conozco personas a las que incluso Israel les dejó los invernaderos. Israel exportaba 50 millones de flores a Europa en 2004 desde Gaza. Los invernaderos, las frutas, las verduras, las flores, se las dejaron a los palestinos para que los palestinos pudieran empezar, para que pudieran tener una industria con la que pudieran mantenerse por sí mismos. Conozco a un empresario de Nueva York que incluso recaudó 14 millones de dólares para asegurarse de que los palestinos pudieran recibir salarios mientras se mudaban y seguían construyendo los invernaderos. ¿Y qué hicieron los palestinos dentro de las primeras 24 horas después de que Israel se retiró? No solo destruyeron todas y cada una de las sinagogas judías en la zona, también destruyeron los invernaderos, arrancaron las tuberías e incluso robaron el cobre de las tuberías. Y luego tuvieron una elección. Así que en su primera elección, la primera mujer elegida para el gabinete de Hamás fue una mujer llamada Nidal, a quien llamaban la madre de Al-Mukawama, la madre de la resistencia. Y ella se postuló con esa plataforma. Maté a 3 de mis hijos porque ella tenía videos de sus hijos. Ella los vestía con chalecos suicidas para que fueran a matar israelíes. Ella dijo, ya entregué a 3 por la causa. Tengo otros 7 para dar. Por eso fue elegida. Así es una elección democrática para Hamás. Israel no puso a los palestinos en una prisión en Gaza. Hamás puso a los palestinos en una prisión en Gaza. Gaza pudo haberse convertido en Singapur. Tenían el dinero, tenían más dinero entrando a los territorios palestinos y todavía les sigue llegando de todo el mundo. ¿Y qué hicieron con él? Construyeron una infraestructura de túneles debajo, más grande que el sistema de metro de Nueva York, en lugar de ayudar a su gente. Así que aquellos que gritan sobre la ocupación, los palestinos se han causado esto a sí mismos una y otra vez. ¿Aceptas que los palestinos deberían tener los mismos derechos humanos que el resto de nosotros? Absolutamente. Todos los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios. ¿Cómo pueden hacer eso? Está bien, pero aquí está el asunto. Brigitte Gabriel. Pero cuando se trata de este tema de la ocupación, me llamó mucho la atención al inicio de la respuesta al 7 de octubre y muy rápidamente Israel pudo cortar o restablecer el suministro de energía, de agua y de alimentos, etc. Eso solo es posible si efectivamente estás ocupando otro país. De lo contrario, no puedes hacerlo. Así que Israel ha tenido este control sobre Gaza y sobre las personas que viven ahí, lo cual para mí no les otorga a esas personas los mismos derechos humanos que disfrutan los israelíes. Es indiscutible porque si no tuvieran ese control, no podrían encender o apagar el suministro de energía o de agua. Pero ¿por qué Israel llegó a este punto? Recuerda que en 2005 les dieron todo y dijeron, nos vamos. Incluso los israelíes pelearon entre ellos porque ya sabes, algunas personas no estaban de acuerdo.
No, No me malinterpretes. Yo pienso, escucha, creo que Hamás desperdició todo el dinero que les dieron y Hamás ha sido el enemigo de su propia gente. Y cuando Hamás hizo lo que hizo el 7 de octubre, sabían que estaban sentenciando de inmediato a muerte a miles de su propia gente en el proceso. Ellos lo sabían, ¿verdad? Así que creo que Hamás tiene que irse. También creo que Netanyahu tiene que irse, junto con sus miembros del gabinete de extrema derecha que hablan de manera genocida. Nada de esto va a llevar nunca a la paz. Pero déjame preguntarte, Brigitte Gabriel, sobre las afirmaciones de Loki acerca del 7 de octubre. Él dice que existía esta directiva Hannibal. Se ha especulado mucho al respecto. Harit dice que encontraron pruebas de que sí existía. Las fuerzas de defensa de Israel nunca han admitido que hubiera una directiva Hannibal. Pero es posible que, en la confusión de la guerra ese día, supongo que algunas de las bajas se debieran al fuego israelí. No lo sabemos. Pero Loki quiere que la gente crea que cientos y cientos de personas que murieron ese día del lado israelí fueron asesinadas por Israel. yo no creo eso. Eso no se ha demostrado. Y si tuviera que elegir entre creerle a Hamás, que controla el Ministerio de Información, y al Fuerzas de Defensa de Israel israelí, yo le creería al Fuerzas de Defensa de Israel porque he vivido en Israel como libanesa. En un momento tenía una casa en Líbano, una casa en Israel, y mi novio vivía en Cisjordania en ese entonces, y yo trabajaba como periodista. Y sabiendo cómo operan las fuerzas de defensa de Israel y cómo opera el ejército israelí, ellos se rigen por reglas, no inventan información como lo hace Hamás. Y yo, cuando estás en medio de todo esto, como lo que pasó el 7 de octubre, mucha gente no sabe muchos de los hechos que ocurrieron en el lugar, pero sí sabemos una cosa, que Hamás cometió tales atrocidades y estaban tan orgullosos de grabarlo y mostrarlo, que te pone la piel de gallina y mucha gente puede enfermarse. No pueden verlo. Y me sorprende que Loki ni siquiera haya visto las grabaciones. Tienes que ver las grabaciones para entender la monstruosidad de los crímenes que se cometieron ese día. Sí, Quiero decir, vi este documental de la BBC que tenía todas las grabaciones del Festival de Música y honestamente, Loki, fueron 2 de las horas más repugnantes de toda mi vida. ¿Has estado en las redes sociales durante el último año? Sí, ese estado. ¿Has visto un flujo constante de motines? Sí. Niños mutilados. ¿Has visto un flujo constante de personas siendo rescatadas? Sí. Sí lo he hecho, de nada. ¿Cómo puedes siquiera comparar 2 horas de grabaciones con 12 meses y 77 años de este tipo de trato? Entonces, la muerte de... Pero tengo una pregunta para el invitado. Me gustaría hacer esta pregunta. Ahora, la organización Act for America, que usted representa y de la que forma parte, parece ser un grupo bastante patriótico. También ha sido ampliamente criticada por ser islamofóbica. Pero tengo algunas preguntas sobre las finanzas de su organización. Está financiada por la Fundación Fairbrook, que ha financiado el Fondo Central de Israel, la Organización Sionista de América y también asentamientos ilegales en Cisjordania. Además de eso, su organización Act for America ha sido financiada por la Fundación Becker, que ha financiado a Cristianos Unidos por Israel y el Israel Project. Además de eso, su organización también fue financiada por la Fundación MS, que financió el proyecto Israel, el Fondo Central de Israel y la Organización Sionista de América. ¿De qué manera puede usted decir que está a favor de la paz cuando la organización que representa y por la que presumiblemente es empleado también es financiada por organizaciones que están involucradas en asentamientos ilegales en Cisjordania? de hecho, mi organización, que yo dirijo y de la cual soy fundadora y presidenta, no solo trabajo para ella, fue fundada después del 11 de septiembre para proteger a Estados Unidos contra la amenaza del terrorismo islámico radical. Comparte financiadores. Comparte financiadores con quienes construyen asentamientos ilegales en Cisjordania. Ya dijiste lo que pensabas. Ya dijiste lo que pensabas. Ahora es mi turno de responder. Mi organización fue fundada para influir en las políticas de Estados Unidos y proteger a Estados Unidos de la amenaza del terrorismo islámico radical proveniente de Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah o cualquier otra organización terrorista. Trabajamos con musulmanes. Tenemos musulmanes en nuestra junta directiva. Tenemos musulmanes que son miembros. En cada conferencia que tuvimos, siempre tuvimos un orador principal que es musulmán y que habla. No estás respondiendo a mi pregunta.
¿Sabes qué? Siento que estamos, escucha, siento que estamos, no me dejas terminar. Brigitte Gabriel, siento que estamos, mira, aunque es fascinante, es la composición de tu negocio. Realmente no es el punto de este debate. ¿Verdad? Correcto. Ese no es el punto. Exactamente. Y la financiación sí lo es. El punto que quiero hacer, Brigitte Gabriel, es este. Creo que Loki tiene un buen punto sobre los asentamientos, ¿verdad? Lo que está pasando en Cisjordania con esta rápida y agresiva expansión de asentamientos es completamente indignante. Es ilegal. Está mal. No debería estar sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? Perdón, se cortó. ¿Te refieres a los asentamientos en Cisjordania? La expansión de los asentamientos en Cisjordania en el último año ha sido completamente indignante. Bueno, mira, hay un ala radical dentro de Israel que quiere expandir los asentamientos. ¿Qué tiene esto que ver con la financiación de lo que estamos hablando? Son estadounidenses que apoyan la financiación para proteger a Estados Unidos, no a Israel. Mauricio está dedicado a proteger a Estados Unidos. No. No, tenemos los documentos. Tenemos los documentos. Ellos financian los asentamientos. Regresemos a la visión general. Entonces, Brigitte Gabriel, ¿condenas la expansión de los asentamientos en el último año en Cisjordania? ¿Puedes repetir eso? ¿Condenas la expansión de los asentamientos en Cisjordania en el último año? Sí. Sí, lo hago. Creo que se están excediendo con los asentamientos. Creo que alguien necesita volver a revisar cómo están manejando los asentamientos y cómo están. Está bien. Bien, entonces está bien, entonces eso está bien. Loki, ¿condenas lo que hizo Hamás el 7 de octubre? Tengo una pregunta para ti. Bueno, espera, deja de hacer preguntas por un minuto. Responderé tu pregunta en un segundo. Ella ha admitido que lo condena. No. Ella condena la expansión de los asentamientos. Está bien, de acuerdo, está bien. Y estas personas también tienen... En algún momento pero en algún momento, ¿de acuerdo? Vas a responder algunas de mis preguntas. Lo cual ya he hecho. ¿De acuerdo? ¿Condenas lo que hizo Hamás? Ya me preguntaste eso. No directamente. No has respondido. No voy a condenar a la gente basándome en los argumentos del ejército israelí. Pero tengo una pregunta para ti. No condenas el asesinato en masa. Tengo una pregunta para ti. No condenas el asesinato en masa. Obviamente condeno el asesinato en masa. No lo condenarás cuando lo hace Hamás. Estás hablando de un contexto político específico en el que la información de la que yo, Estoy hablando sobre el asesinato masivo de personas el 7 de octubre. por parte del ejército israelí. Mira, es simplemente absurdo. Así que tengo una pregunta para ti. Creo que pierdes tu credibilidad cuando dices eso. Tengo una pregunta.